Imagina esto, estás conduciendo por el condado de Napa y de repente otro coche pasa por alto una señal de alto. El choque ocurre en un abrir y cerrar de ojos y ahora te sientes aturdido, preguntándote qué hacer. Por eso hoy estamos hablando de una pregunta importante. ¿Tengo que contactar a la policía después de un accidente de coche en California? En esos primeros momentos después de una colisión, es fácil sentirse abrumado. Tu corazón está acelerado, tu auto podría estar dañado y no estás seguro de cuáles son las reglas. Muchas personas en California se preguntan si llamar a la policía es solo opcional o si en realidad es un requisito legal. En este breve video desglosaremos 3 puntos clave: lo que dice la ley de California sobre la denuncia de accidentes, por qué contactar a la policía puede protegerte a ti y a tu reclamación, y qué podría suceder si un accidente no se reporta. Comencemos con la ley misma. California tiene reglas específicas sobre cuándo los conductores deben reportar un accidente. Bajo el Código de Vehículos de California, si alguien resulta herido o peor, estás legalmente obligado a presentar un informe a la policía o a la Patrulla de Caminos de California dentro de las 24 horas. También debes notificar al DMV dentro de 10 días si hay daños significativos o costos médicos involucrados. Ignorar estos requisitos puede llevar a multas, suspensión de licencia u otras sanciones. Por lo tanto, en accidentes graves, como impactos a alta velocidad o colisiones con peatones, la ley exige que se informe. Pero más allá del aspecto legal, hay otra razón por la que importa llamar a la policía: la protección. Cuando los oficiales presentan un informe, se crea un registro oficial. Ese informe puede ayudar a aclarar historias contradictorias sobre quién tuvo la culpa, si alguien estaba conduciendo de manera imprudente o si se involucró alcohol. Más adelante, si estás tratando con compañías de seguros o defendiendo tu posición contra culpas, tener ese informe puede ser un cambio de juego. Le da a tu versión de la historia una base en la documentación oficial. ¿Y qué pasa si no se reporta un accidente? Sin un informe policial, las reclamaciones de seguros pueden retrasarse o incluso ser denegadas. Probar la culpa se vuelve mucho más difícil y obtener cobertura para atención médica o reparaciones del automóvil puede ser un desafío serio. En algunos casos, la falta de documentación dificulta la recuperación de compensación por lesiones, salarios perdidos o daños a la propiedad. No se trata solo de seguir la ley, sino de proteger tu futuro. Así que, aquí está el panorama general. La ley de California requiere informes para accidentes que involucren lesiones, muertes o daños importantes. Llamar a la policía también protege tu reclamación al crear un registro oficial. Y omitir ese paso podría dificultar mucho avanzar después del accidente. Si deseas profundizar en este tema, consulta el blog completo vinculado a continuación. Desglosa los detalles de los requisitos de informes y responde algunas preguntas comunes sobre los informes policiales después de un accidente. En Farahi Law Firm, entendemos lo estresante que puede ser las secuelas de un accidente automovilístico, ya sea una colisión de múltiples vehículos, un choque a alta velocidad o lesiones a peatones. Nuestro equipo está allí para ayudarte a superarlo. Contáctanos hoy para una evaluación gratuita de tu caso. No hay honorarios a menos que ganemos para ti.